Sí. Ya, muy buenos días para todos. Esperando que se encuentren bien en sus casas. El día de hoy tenemos que trabajar con el contenido de... Un segundito. Clasificación de la materia y separación de mezcla. Voy a empezar a compartir un documento Word donde vamos a anotar fecha y objetivos de la clase. Y entonces, comparto. ¿Se logra ver pantalla, Joaquín? Yo por ahora no estoy viendo todo en negro. Ahora sí, 29 Ahora de- sí, profe. El objetivo era comprender clasificación de la materia y vamos a hablar. Ay, no, clasificación de la materia, ahora no escribir tanto. Vicente, ¿me avisas cuando termines de copiar eso, por favor? Ya, profe. Listo, profe. Ya, primero que todo, vamos a explicar un poquito lo que es Profe. la materia. Gracias. La materia podemos decir que es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea se puede llamar materia. Es todo lo que nos rodea. Y la materia la vamos a clasificar. Damos tiempo de copiar eso que está ahí abajito. Terminé, profe. Ya. Chiquillos, ¿ustedes son el grupo 2 o el grupo 1? Somos hay el grupo algunos B. yo creo Profe, somos el grupo B. No, somos el A. que yo La sepa, profe- yo soy hay como dos grupos y yo soy de otro grupo, parece, no sé. Muy La bien. No, profe nos solamente había son dicho dos que grupos éramos del chiquillos. B, una cuestión así. ni qué grupo soy. Lo Sí, único tiene que sé razón. es que somos el sexto A. Me parece. Tienen razón, era la clase del 11:30, yo me confundí. Ya, pero bueno, materia es todo lo que nos rodea. Y la materia la podemos clasificar. No estoy escribiendo. Se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas. Terminé. Listo, profe. Perfecto. Dame un segundito. Una imagen para ponerte. Ya. Las sustancias puras primero que todo una sustancia es una parte de la materia. Y una sustancia pura son sustancias que son uniformes. O
sea, son iguales en todos sus puntos. En todos sus puntos. Y específicamente tenemos dos tipos de sustancias puras. Tenemos dos tipos de sustancias puras. Los elementos y los compuestos químicos. Ustedes me dicen cuándo puedo continuar, cuando hayan terminado de copiar lo que está anotado ahí. Listo, profe. Perfecto. Si quisiéramos definir elementos, podemos decir que son agrupaciones de átomos iguales. Lo otro importante acá, tener presente que existe una tabla de elementos químicos. Damos el tiempo que usted busque en internet tabla de elementos químicos. Están todos buscando en internet, o quizá en algunos cuadernos puede que esté en la tapa. Tabla de elementos químicos. Profe, en la libreta de comunicaciones de 2017, creo, estaba esa tabla. Sí, la compañera nos está aportando a la clase diciendo que en la libreta también está de años pasados, quizá en algunos cuadernos, o si no, simplemente más fácil buscarla en internet. Profe, Tabla de yo elementos la químicos. rompí. Orlando, te escuchamos. No, es que yo no la tengo porque la rompí. Perfecto, pero búscala en internet, te da igual, es lo mismo. ¿Ya todas la encontraron? Puede ver un poquito sus cámaras, chiquillos, para ver si la encontraron, ¿ya? Por favor, me muestren la cámara para saber lo que están haciendo algunos. Ya, Profe, ¿cómo muestra en la cámara? Profesor, yo la los encontré, que pero la tengan no física, por traje ejemplo, la ahí, cámara del perfecto, celular. Orlando, muy bien, Orlando. Ya, perfecto. Lo que está mostrando Orlando en este caso es la tabla de elementos químicos. ¿Alguien más la encontró? Para saber si la Yo tiene. sé. Yo pillé esa. Ya, A perfecto. ver, Entonces podemos continuar. Habla de ¿Ya? Tengo la elementos. certeza que tienen la tabla. Ya. Vamos a buscar, a nombrar algunos ejemplos. Antonella Barreto, ¿me pueden nombrar algunos elementos? Viéndolo en tu tabla, el nombre. profe, Antonella, encontraste la tabla, ¿cierto? sí. Ya. Nombre unos dos o tres elementos, dos ejemplos, para poner ejemplos. O, sí, podemos poner ejemplos ahí abajito, escribir ejemplos. Dos o tres nomás. Profe, no entiendo nada de la tabla. Pero te sale, a ver, te explico, mejor déjame una tabla. Dame un minuto, déjame buscar una tabla en internet, te la voy a compartir. Ah, esta tabla funciona que empieza, por ejemplo, es como cobre, ¿no? Yes. Hay un ejemplo, pues, de cobre. Claro, Había uno que se llamaba Yoda, algo así. sí, también. Y me está cargando, ya se la comparto al tiro. Voy a dejar de compartir lo que está compartiendo. Bueno, lo que le pregunté recién a Antonella es que me nombre unos dos o tres elementos. En este caso voy a compartir la tabla de internet que tengo acá. Está cargando. Un poco lento el internet de acá del colegio, pero bueno. Ya. Ahora logran ver el internet que tengo. Chiquillos, ¿logran ver el internet que tengo, no?
Sí, tienen Dice internet que muy está malo. cargando. Me escucha más o menos a mí. Ya. De lo que están viendo ahí, por ejemplo, en internet, tenemos hidrógeno, ¿sí? El primer elemento. Lo otro sería copiarlo en el Paint también para que lo vayan viendo, será más fácil. Voy a dejar de compartir y la voy a tirar al Paint. Como Paint. El Paint es un El programa para para- dibujar. Ajá. Ya, ahí la tienen. ¿Están viendo el Paint, cierto? Por ejemplo, el primer Sí. elemento se llama hidrógeno. ¿Se los marqué ahí? ¿Lo vieron? Ajá. Sí. Ya, lo que le pregunté a la Antonella es que me nombrara nombre de 3 elementos. Tengo el hidrógeno, Cobre. tengo el helio, El cobre. Ahí tengo el litio. al El que está medio, hablando el abajo compañero está de. por acá abajo, más o menos. Acá, ahí está el cobre. Por ejemplo, ¿Por el qué? hidrógeno. ¿Por qué? Pero, profe, si cobre es co, no Q. Vienen de inglés, no son españoles. Esto está en inglés. Y en inglés se escribe cuprum, cobre. Sodio, Na, lo mismo en inglés. Magnesio está al lado, por ejemplo. Elemento metálico, el magnesio. Hay magnesio. Tenemos el berilio. Ahí Ah, está el pero berilio. si está en inglés, no entendemos nosotros. ¿Pero qué no entiende de inglés? Es que usted está diciendo, por ejemplo, cobre. Yo no sé cómo se dice en inglés. Pues, nada, yo que Pero que ¿para qué yo quieres saber? sepa. No entiendo, ¿para qué quieres saber cómo se dicen en inglés? Es que si usted nos pregunta que en una tabla le digamos, no sé, cobre, ¿cómo vamos a Es que ver yo no soy profe qué de inglés, no te voy a cobre es? preguntar eso. No tiene lógica que te pregunte eso, porque yo no soy profe de inglés, no te voy a preguntar eso. Ni siquiera yo me lo sé tampoco en realidad. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una tabla de elementos. ¿Cuántos elementos hay más o menos? Más de 100, ¿o no? ¿Sí? Presentan los elementos con letras. ¿Se fijan? ¿Cuántas letras tienen los elementos? 2. ¿Estáis seguros que son dos? Yo no veo que son dos. Yo veo que algunos tienen una, otros tienen dos, y incluso hay algunos que tienen hasta 3 letras. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. No, de dos para abajo. Mira, hay uno que tiene 3, por lo que está en último acá abajo. Mira, ese que está ahí abajo, ¿cuántas tiene? El que dice la luz. Sí, algo así extraño, 3. sí. Tienen 3. Pero, ¿cómo es la primera letra? Si es que tiene primera letra, ¿cómo es la primera letra? Fíjate cómo son las primeras letras. Mayúscula. Muy bien. Si es que tiene segunda letra, ¿cómo son? Minúscula. Excelente. Ya, ahí tenemos una idea. Entonces me vuelvo a la clase, al Word, ahí está. Entonces, la materia y todo lo que nos rodea se puede clasificar en sustancias puras y mezclas. Tenemos las sustancias puras. Y dentro de las sustancias puras tenemos los elementos que estamos hablando, que son agrupaciones de átomos iguales. Existe una tabla de elementos. Y acá algunos ejemplos. Ahora, Antonella, ¿me pueden nombrar unos 2 o 3 ejemplos de elementos químicos? El helio, Unos 2 más. el cobre Uno más. y el hierro. Gracias. Pasamos a lo que son los compuestos químicos. Y podemos anotar una cosa importante ahí, lo que hablamos de las letras. Se representan a través de símbolos. Vamos a poner en paréntesis que son letras los símbolos. ¿Ya? Chiquillos, ¿terminaron de copiar lo que son los elementos químicos? Yo sí, profe. Ya, entonces vamos continuando y si no lo voy dejando ahí para que los que no han copiado lo alcancen a copiar. Y en el caso de los compuestos químicos, son agrupaciones de átomos de diferentes elementos. Y acá vamos a poner algunos ejemplos abajito.
No existe una tabla de compuestos químicos, por si acaso. Vamos a subrayar compuestos químicos y vamos a subrayar elementos químicos. Perfecto. Y podemos bajar un poco, no se vea tanto desordenado. No. Ahí bajamos acá. Ahí sí. Entonces, algún ejemplo de compuesto químico es el agua. Y los compuestos químicos se representan a través de una fórmula química. Por ejemplo, el agua, fórmula química H2O. CO2. Profesor, ¿Te ay, escucho? no sé muy bien cómo se llama, pero en un video de un youtuber que hacía como con molde, hacía pistolas, utensilios con era como un metal líquido, que si tú lo dejabas a temperatura alta, se hacía duro como metal. Debe ser el mercurio, quizá, un elemento metálico. Eso era, mercurio. Entonces, se representan a través de fórmula. A través de fórmulas. ¿Bien? Vamos a ver el nombre, ya que usted no se sabe los nombres todavía. H2O, ¿cómo se llamaba ese compuesto? El más conocido, más vital para todos. Agua. El agua. Agua. Es un compuesto químico. El que está al lado, el CO2, se llama... Dióxido de carbono. Excelente. Y el tercer ejemplo que pusimos, NaCl. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Mercurio. No, mercurio de hecho no es un compuesto, mercurio es un elemento químico que está en la tabla de elementos. Se llama sal. ¿Conocen la sal? Sí. Ya, esa es la sal, NaCl. Ustedes me avisan cuándo terminan de copiar para continuar, ¿eh? Ya, muy bien, te paso lista. A Jeremy Aligar, Profesor, fue Jeremy que habló, ¿cierto? profe, Dígame. que me va un poco lento en Wi-Fi, no escuché. ¿Eso se escribe? Por supuesto, estoy esperando que terminen de copiar y me avisen los que no han copiado. Tienen que copiar todo porque eso después se pregunta en prueba. Ya. Ya. ¿Jeremy Aligar no está presente o sí? Ya, no está presente. Diego Aravena, Presente, profesor. Vicente, Orlando después viene. Antonella está presente, Amaya Garo también, Cristóbal Castillo, Presente, profesor. Bastián Domínguez. Listo, profe. Ya, dame un segundo y déjame terminar de pasar lista. Vicente Faría, Presente. Catalina, Rudy, Presente, profesor. José Carlos, González, Presente, profe. Emiliano Guzmán, el Miguel López está presente, Cristóbal Maldonado, Presente. Francisco Méndez, Francisco Méndez, Ángel Monsalve, Agustín Moya, Presente. Matías Moyano, la Gina está presente, Germán Olave también está presente, la Tabata también está presente, Colomba está presente o no, Colomba Quesada, Presente. perfecto, Matías Ramírez, la Sofía Ramos estaba o no, Sofía, Sí, profe. perfecto, esta hay una persona que se retiró, el Felipe está,
Felipe Segovia. Felipe Segovia, ¿no? Presente. Perfecto. Laurita está presente. Joaquín Torres. Presente. Leán está presente. El Marcos también lo vi por ahí. Benjamín Valdés también. Vicente Valenzuela está, ¿o no? Sí, profesor, sí estoy. El Antonio está con lesión. Ailén también está presente. Me quedó la duda en Jeremy. Jeremy Alicar estaba, ¿no? No veo ningún Jeremy acá. No está Jeremy. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ahí tenemos. ¿Quién? En Enate sí estaba. Sí, pero ahora no, así que ausente. Ya. Entonces, tenemos las sustancias puras que son elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos a través de símbolos. De hecho, ahí existe una tabla de elementos y los compuestos son fórmulas. Si nos fijamos, son por lo menos 2 elementos. Analicemos el agua antes que nos vamos con este contenido. ¿Puedo bajar acá un poco esto, no? Es para que se vea más con mayor espacio. Sí. Analicemos el agua. El agua está formada por elementos. ¿Cuáles son los elementos que está formando el agua? ¿Alguien me puede nombrar estos elementos? La H, ¿cómo se llama ese elemento H? Hidrógeno. Y están diciendo algo por ahí, pero no confían mucho en su conocimiento porque no lo dijo así. Oh, dijo oh y oh, ¿cierto? Era oxígeno también. Iba a ¿Sí? decir oxígeno yo, pero donde dijeron hidrógeno me quedé callado. Pues son dos, pues tiene H de hidrógeno y O de oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Siguiente compuesto que pusimos como ejemplo. Diego Aravena, ¿me puede responder qué elemento está formando este compuesto llamado dióxido de carbono? ¿Puedo ver la tabla? Tienes que verla, no puedo. Tienes que verla. Carbono y oxígeno. Excelente. Y el último ejemplo que pusimos, NaCl, la sal. ¿Alguien me puede responder cómo se llama estos elementos que están formando la sal? Sodio. Excelente, falta uno. Sodio es la Na. Oro. Excelente. Ahora, dos cosas importantes del sodio. Primero, el sodio es un elemento metálico, ya que está formando un compuesto, en este caso con el cloro, y se llama sal o cloruro de sodio, más conocido como la sal. El sodio... ¿Qué podemos decir del sodio? El sodio en sí es un metal. Los metales son estados sólidos, tienen ciertas propiedades, pero cuando están enlazados con otro elemento, en este caso el cloro, tienen propiedades diferentes. La sal no es lo mismo que decir sodio, pero por ejemplo, en la etiqueta nutricionales, ¿saben lo que es una etiqueta nutricional? Los alimentos traen una cosita donde sale, por ejemplo, tanta sal, sale con el nombre de sodio, tanta grasa, tantas proteínas, tanta energía, ¿ya? Y eso es para que sepamos cuánto nos estamos consumiendo. ¿Qué pasa si estamos comiendo mucha sal en los alimentos? ¿Comemos mucha sal? La presión sube. La vena. Excelente. Nos puede afectar al sistema circulatorio, nos puede aumentar la frecuencia cardíaca y eso nos puede traer algún problema, una consecuencia. ¿Ya? Pero eso, Como son más si a la detalles muerte. de los compuestos químicos. ¿Ya? Agua es un compuesto químico formado por hidrógeno y oxígeno. ¿Se fijan que hay unos números chiquititos abajo? Después de la H, por ejemplo, viene un 2. ¿Sí fijaron en ese 2 que está ahí? Mira, te lo puse de otro color. ¿Lo habían visto, no? Profe, ¿Sí? Ah, perfecto. Ese 2 me indica que son átomos. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno. Y si fijan que después de la O no viene ningún número, H2O, y ahí no sale ningún número.
significa que ningún número es un 1 y un átomo de oxígeno. Y en el dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? ¿Cuántos átomos de C de carbono? Te lo voy a poner de color verde. ¿Cuántos átomos de la C? ¿Se ve algún número después de la C de carbono? No. Entonces, cuando no hay ningún número, ¿qué número era? 1. Un átomo de carbono. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. Excelente. 2 átomos de oxígeno. En el caso de la sal, hay 1 de cada uno. Un átomo de sodio. Y también tenemos un átomo de cloro. Y esa relación es importante porque, por ejemplo, ¿conocen este compuesto? Déjame checarte los números son más pequeños. ¿Alguien sabe cómo se llama ese compuesto? También se llama agua, pero tiene algo más del agua. Agua oxigenada. ¿Han escuchado hablar? ¿Y para qué la ocupan en la casa el agua oxigenada? Para limpiar heridas. Sí, no sabría decirte, pero sé que algunas personas la ocupan para el pelo, para blanquear el pelo. Otras sé que la ocupan para sacarse las pinturas de las uñas. Pero en conclusión, ¿el agua y el agua oxigenada es lo mismo? No. No, de hecho, sí. ¿Qué pasa si me tomo agua oxigenada? ¿Me hace bien? Me hace mal. Me No, muero, me puedo morir. ¿Se el fijan? agua oxigenada es como un químico. Y el agua también, pues son sustancias químicas, pero son diferentes, tienen propiedades diferentes. De hecho, el agua, creo que Y el el agua agua oxigenada. oxigenada como que quema, ¿no? La Te piel. quema, sí, te quema como que te quema. ¿Qué tienen en común el agua y el agua oxigenada? Pero dos son líquidos. Sí, también. Y además que están formados por hidrógeno y oxígeno ambos. Pero la cantidad de átomos de oxígeno específicamente no es igual. Por lo tanto, cambian las propiedades químicas. El agua me hace bien, pero el agua oxigenada es un tóxico, me mata. Independiente de que tengan lo mismo, que tengan hidrógeno y oxígeno, pero tienen diferentes cantidades. Bien, ahí hablamos de los elementos y hablamos de los compuestos, que son las sustancias puras. Pero la materia, ¿cómo se clasificaba? Se puede clasificar en sustancias puras o mezclas. Y ahora justamente tenemos que hablar un poco de las mezclas. ¿Qué es una mezcla? ¿Alguien sabe lo que es una mezcla? Como una mezcla de sal y sopa. No te escuché, una mezcla de sal y... Sopa. Como que usted le pone sal a la sopa. Excelente. Pero ¿cómo la definimos para que anotemos una definición? Yo la definiría combinación de sustancias. ¿Entienden eso o no? Cuando combinamos cosas. Sí. Excelente. Pongamos un ejemplo. ¿Le puedo poner el primer ejemplo yo o lo quieren poner ustedes? Lo voy a poner yo. Agua y sal. ¿Es una mezcla? Perfecto. Sí. Otro. Ustedes ahora. A los fideos le echa salsa. Vamos a poner más. Ya, dale. Otra. Otro. El pescado más la Un sal. segundito. Déjame ver algo en la lista. Ya, vuelvo a compartir. Perdón, ahora sí. El agua oxigenada y el... Espérate, me falta anotar colorante. pescado. Espérate, pescado más qué?
Pescado más sal parece que dijeron, ¿no? Ya, ahora sí, agua oxigenada. Más colorante para hacer esto que te blanquea el pelo. O que ¿Se te entendió pinta la el idea o pelo. no? ¿O sigamos inventando ejemplos? ¿Entendieron lo que es una mezcla o no, chiquillos? Sí. ¿Qué pasa si coloco agua más azúcar? ¿Saben lo que es el azúcar, cierto? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Café. ¿Será una mezcla? ¿Agua, azúcar, café? O sea, cuando me hago un café. Sí, es una mezcla. Ya. ¿Entendieron el concepto de mezcla? Perfecto. ¿Ustedes me avisan cuándo puedo continuar? Quizá hay gente que todavía no termina de copiar. Voy a dejar eso ahí. Voy a checar un poco la letra, está muy grande. Y voy a eliminar los espacios que tiene porque está con mucho espacio. Listo, profe. Ustedes me avisan, aparte del compañero, todos terminaron de copiar. Quizá lo he inventado muchos ejemplos, pero ahí ustedes saben lo que es necesario anotar. ¿Estamos o no? Le preguntamos, por ejemplo, al Vicente Valenzuela. Vicente Valenzuela, ¿terminaste de copiar o te falta tiempo? Terminé, profe. Ya. Podemos Terminé. avanzar. Ahora vamos a hablar de los tipos de mezcla. Existen Profe. dos tipos de mezcla. Dígame. Son las 2:30. Sí, pero no vamos a exceder 15 minutos porque empezamos después. ¿Ya? Son solamente 15 minutos. Vamos a terminar a las 12:45. Tipos de mezcla. Tenemos dos tipos de mezcla. Vamos a partir con la primera. Vamos a poner el número 1 para que sea ordenado. Homogénea. Son mezclas que visualmente se ve todo igual. Vamos a poner al tiro la otra y después vamos a inventar ejemplos. Y lo contrario, o el segundo tipo de mezcla, es heterogénea. Genia, ¿está bien? Sí, sí, perfecto. Todo lo contrario, si las mezclas son homogéneas, son las mezclas que visualmente se ve todo igual, acá son mezclas que visualmente se diferencian sus componentes. Heterogénea, falta el acento, homogénea, creo que también lleva acento. Vamos a subrayar, a poner más bonitos los títulos, tipos de mezcla, podemos centrarlo, podemos ponerle subrayado, y acá igual. Y ahora vamos a clasificar los ejemplos. El primer ejemplo, agua y sal. ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿Como homogénea o como heterogénea? Homogénea. Usted cuando tiene un vaso, agua y sal, la disuelve, ¿usted logra ver la sal? ¿Logra diferenciar la sal del agua? ¿O se ve todo igual? Profe. Dime. Si la revuelve, no. Sí, pues estamos hablando No, de si la disolverla. revuelvo porque a veces se pone media blanca el agua. Claro, cuando hay mucha cantidad de sal, se puede sobresaturar la solución y se ve muy blanca, pero generalmente cuando estamos colocando cierta cantidad de sal, no, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que es una mezcla homogénea. Siguiente ejemplo, el que hicieron ustedes delante, los fideos más salsa. ¿Usted logra diferenciar la salsa de los fideos? Sí. Entonces, Sí. ¿cómo los clasificamos? ¿Como homo o como heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Pescado con sal. O sea, estamos cociendo pescado en sal, entiendo que dijeron, ¿o no? Tenemos ejemplo mejor. Pasemos al agua oxigenada con colorante. Agua oxigenada y colorante. ¿Cómo la clasifico? Usted cuando juntó el agua oxigenada con colorante, digo, mira, ahí está el colorante, mira, ahí está el agua oxigenada, o se ve todo igual. Se ve todo igual, es homo.
Y el café, yo me hice un café con agua, azúcar y café. ¿Cómo lo clasifico? Hetero, porque se puede diferenciar entre un café sin azúcar, con azúcar, sin agua o con agua. Yo me hice un café, le eché azúcar, le eché una cucharada de café y agua. Y la disolví y después me la tomé. Cuando me hice el café, esa solución de café, azúcar, agua, ¿usted lo logra diferenciar? Mira, ese es el café, es el agua, es el azúcar. Sí. Viéndolo no, Por el pero color. tomándolo sí. No, Yo puedo ve diferenciar la porque si definición. Son la mezclas que diferencia es que si yo no le echo visualmente, azúcar, no es lee la dulce. definición, que visualmente se ve todo igual. No es tomándolo, no es tocándolo, no es aplicándolo en un examen, no es observándolo en el microscopio, es solamente viendo con tus ojos. Entonces, ¿cómo clasificar el café? Hetero, entonces. No, porque tú no logras ver café del agua o el agua del azúcar. Homogénea, entonces. El café es homo, porque se ve todo igual, visualmente. Te voy a poner otro ejemplo. Ahora le vamos a agregar algo más. Café. ¿Cómo se llama ese que da espuma arriba? ¿Capuchino? ¿Y cómo se escribe capuchino? ¿Así? ¿Saben Con cuál es el cada café kilo. capuchino? El café que, por ejemplo, que le echamos agua, una cucharada de azúcar y un café capuchino y te queda como una espuma arriba. Ujú. Ya, ese. Ese que te queda algo arriba diferente, como espuma arriba. ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿Heterogéneo? Perfecto. Ese sería heterogéneo. Inventemos otro ejemplo. Una mezcla. ¿Qué pasa si yo voy a correr, soy atleta y gano el primer lugar? ¿Qué medalla me gano? Una de oro. Excelente. ¿Y el oro qué será? ¿Un elemento, un compuesto o una mezcla? Un compuesto. El oro es un elemento. Si tú te vas a tu tabla de elementos químicos, está en una parte el oro. Segundo lugar, me gano una medalla de plata. Me fue más o menos, ¿no? ¿Cierto? Una medalla de plata. ¿Y la plata qué será? ¿Un elemento, un compuesto o una mezcla? Se pueden guiar por su tabla, pueden ver su tabla, o mejor dicho, tienen que ver su tabla. Una mezcla. La plata también es un elemento químico. Me fue más mal. Saqué una medalla de bronce. Y el bronce es una mezcla entre dos Un metales. elemento. No, el bronce no está en la tabla de elementos químicos. El bronce, de hecho, no es un elemento químico. El bronce es una mezcla. Ah, y ahora que no digo mezcla, es una mezcla. ¿Sí? Pero tienes que ver la tabla. Ahí te sale. Oro, te sale. Plata, te sale. Bronce, no sale. Y el bronce es una mezcla entre cobre y estaño. ¿Qué es el cobre? Un elemento. ¿Qué es el estaño? Otro elemento. Y al combinarlos se forma lo que se conoce como el nombre de bronce. Y una medalla de bronce, el bronce que tiene la medalla, solamente el bronce. ¿Qué será el bronce? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Homo. Homo, porque usted la medalla de bronce, en el bronce usted no dice, ah, mira, ese es cobre, mira, ese es estaño. No, cierto que se ve todo igual. Entonces el bronce, la N, bronce es una mezcla homogénea. Chiquillos, consulta, ¿terminaron de copiar lo que son tipos de mezcla? Sí, profe. Sí, Perfecto. Ahora vamos a hablar de separación de mezcla. ¿Cómo puedo separar el agua de la sal? Ejemplo 1. Ejemplo 1. Tengo agua con sal. ¿Cómo separo el agua de la sal? Piensa. ¿Cómo separo el agua de la sal? Con un proceso químico. Ya, pero ¿cuál, po? La paso por un colador. Chiquillos, eso lo tenemos que hacer nosotros en clases de taller de laboratorio, en taller de ciencia, los viernes. No este viernes, sino que el viernes de la siguiente semana, porque el viernes es feriado. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo separamos el agua de la sal en tu casa? Piensa.
Ah, ya sé, hirviéndola. Perfecto. ¿Por qué cuando hervimos el agua la sal no hierve? Porque tienen No. diferentes puntos de ebullición. ¿Qué es el punto de Eso ebullición? se hace cuando, por ejemplo, sacas agua del mar y queréis tomarla, tenéis que hervirla. Lo mismo, claro. El punto de ebullición es cuando una sustancia se transforma a gas. De líquido pasa a gas. Entonces acá vamos a aplicar diferentes puntos de ebullición. Está mal escrito. Ebullición. Ahí sí. ¿Ya? Pasamos al segundo ejemplo. Agua y sal. Ejemplo 2. Agua y aceite, me equivoqué. Agua y aceite. Piensan, ¿cómo separamos el agua del aceite? ¿Cómo separamos el agua del aceite? ¿Con un colador? Por el colador te va a pasar el agua y también el aceite. Ah. ¿Hirviéndola también? ¿Podría ser? Sí, pero va a ser difícil ir viéndola. ¿Qué pasa si junto agua con aceite se juntan? No mucho. No se juntan. Entonces los puedo separar por diferencia de densidad. Ejemplo 3. Agua y arena. ¿Cómo puedo separar el agua de la arena? Un colador. ¿Ya? Filtración. ¿Qué voy a ocupar para hacer una filtración? ¿Podría ser un colador? Sí, podría ser un colador. Tratemos de hacer un dibujo, ¿cómo puedo hacer una filtración? Tratemos de hacer un montaje de una filtración. Profe, estaba anotando. Ah, ya. Te lo dejo un ratito. ¿Qué significa diferente punto de ebullición? Significa que una se evapora antes que la otra. Específicamente el agua se evapora antes que la sal. Por lo tanto, cuando lo tengo dentro de una olla, el agua con sal, lo que se evapora es el agua. Y lo que me queda en el fondo de la olla es la sal. Listo, profe, ya terminé de escribir. Con esto vamos a terminar. ¿Cómo podemos hacer un montaje donde tenemos el agua y arena? Podemos hacer el siguiente experimento. A ver, deja abrir el Paint. Ahora no sé si es que lo tienen en la casa, a lo mejor podemos hacer algo similar. Vamos a poner un vaso. En la casa tienen un vaso, ¿cierto? Perfecto. No tengo la forma, pero acá arriba voy a tratar de poner un embudo. ¿Saben lo que es un Profe, no embudo? está compartiendo por si acaso, así que no Oh, podemos ver. sorry, pensé que estaba compartiendo. Ya, eso es lo que estaba dibujando. Es un vaso, una taza, lo que quieras llamarle, la que tenga en la casa, un vaso. Lo que está arriba, o quise dibujar arriba, es un embudo. ¿Ya? Y acá arriba le podemos colocar un papel filtro o un trozo de tela.
Y colocamos un trozo de tela quizás ahí, al embudo. Y Y finalmente, el agua pasa por la tela, pero la sal queda encima de la tela. a eso tiene que llegar. ¿Sí? Ahí se puede separar el agua de la arena. Porque algunos, Ahora puede poner los ejemplos para sacarle. sí, al tiro. Porque algunos dijeron un colador. Y quizá en el colador, dependiendo del tamaño que tengan los coladores, porque hay coladores que son muy... Hay coladores grandes, entonces puede que la sal, o sea, La arena. ¿cómo se llama esto? La arena pase. Cambia un Claro. colador chiquitito, la arena queda ahí. Es eso mismo. ¿Se entendió la idea, cierto? Y nos queda un último ejemplo. Ejemplo 4. ¿Cómo separo porotos de lentejas? ¿Cómo puedo separar los porotos de la lenteja? Con las manos. Ya, podría ser, pero no quiero hacerlo con las manos. Tengo que buscar alguna técnica para separar los porotos de las lentejas. O puede ser, piensa usted ahí, ¿cómo puedo separar los porotos de la lenteja? Agua ardiente. Mira, yo vendo porotos a 1.800 Abuela. pesos el kilo y vendo lentejas y se me juntaron por error. Y quiero separarlo. Abuela, profe. ¿Puedo echar agua? Porque los porotos después, ¿quién me va a comprar los porotos mojados? Y no lo quiero hacer con las manos porque si lo hago con las manos me demoro mucho. ¿Cómo puedo separar los porotos de las lentejas? ¿Qué técnica puedo ocupar? Acá sí puedo ocupar un colador o algún artefacto Profe, mueva hay que pase hay otro solamente la truco. lenteja y los porotos no pasen por diferencia de tamaño. Los puedo separar por diferencia de tamaño ocupando un colador. Pero un colador no tan chico, sino que un colador un poquito más grande. Profe, hay otro truco, es decir, le tiene que decir a la gente que es una Ya. mezcla mixta de las dos cosas. Es una mezcla mixta de las dos cosas. Sí, para no hacer eso. Ese proceso de separación se llama tamizado y se puede hacer dentro de un colador grande, que consiste en separar dos sólidos. Pero eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana, en las horas de taller de ciencias. ¿Ya? Para que tengan una idea. Chiquillos, para cerrar nos falta clasificar si es homogénea o heterogénea el agua con sal. Ya antes lo dijimos. ¿Es homo o heterogénea? Homo. Perfecto. Siguiente ejemplo, el agua con aceite. ¿Será homogénea? Profe, tengo que decir una cosa. No Hetero. es siempre homo. Al principio es hetero, porque la Claro. arena, o sea, la sal se queda abajo y no Perfecto. se disuelve al tiro. Por supuesto. Entonces, como ambas. Pero se clasifica como homo porque tenemos que partir de lo inicial. Comodín. Ahora, lógicamente, si yo, por ejemplo, me estoy haciendo un café y le coloco 1 kilo de azúcar, pero es que tampoco me va a resultar el café, po. Pero lo lógico es pensar que no había que colocar 1 kilo de azúcar o tanta sal. El agua o el aceite, ¿cómo lo clasifico? Visualmente, ¿logro ver el agua, el aceite? Hetero. Ese sí se ve, ese es hetero. Sí se Perfecto. ve el aceite. ¿Dónde queda el aceite? ¿Arriba o abajo? Arriba. Perfecto. Arriba. Agua con aceite, entonces hetero. Siguiente, agua y arena. ¿Cómo es? ¿Homo o hetero? Heterogénea. Homogénea. Hetero. ¿Usted logra ver la arena del agua? Sí, la arena se va para abajo y se logra ver. Perfecto. Y nos queda la última. Los porotos y lentejas, ¿se logran ver? Hetero. Sí, hetero. Heterogéneo. Heterogéneo. Chiquillos, un abrazo, que estén muy bien y nos estamos viendo mañana. Dame un segundito. Estilo de fuego, jutsu bola de fuego. Tenemos clase mañana a las Chao, profe. 10 a 11, estoy mal. Chao, profe. Chiquillos, consulta, mañana tenemos clase de las 10 a las 11. Sí.
Sí. La tierra. Sí, chao. Sufrí el error, me confundí. Y que tengan bonita tarde. Chaito. Nos vemos Chao, mañana. profe, igualmente. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.